Perfecto. Bueno, les quiero hacer una breve introducción de lo que es el curso de tratamientos en pacientes en crecimiento, en pacientes que vamos a trabajar con aparatos ortopédicos fijos y ortopédicos funcionales. Yo soy partidaria de que la función, ante todo, hace la forma del órgano estomatognático. Entonces, quiero contarles lo que hago, lo que me dedico a diario en mi vida profesional, más allá de la ortodoncia, la ortopedia, propiamente dicha fija, y la funcional, me han dado muchas alegrías en mi profesión. Entonces les voy a comentar un poco qué es la ortopedia funcional, que básicamente el objetivo sería dejar el terreno de esta boca de mi paciente en unas condiciones armoniosas, devolverle función, devolverle forma a esas alveolares que por alguna razón se pueden haber desarmonizado. Entonces buscamos esto, ¿no? Dejar un terreno, una base más linda, más fácil de tratar, luego cuando el paciente finalice su crecimiento, ¿sí? Los objetivos que vamos a tener con la ortopedia va a ser buscar una estabilidad oclusal. Vamos a buscar estabilizar todas estas estructuras dentoalveolares. Vamos a dejar una articulación temporomandibular funcional. Nosotros sabemos que la ortopedia funcional no saca el cóndilo de la cavidad glenoidea, eso es algo erróneo. Lo que hace es aposiciona, ¿sí?, y remodela el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Entonces, de esa forma, la ortopedia trabaja a nivel articular reposicionando nuevo hueso. Y también el objetivo muy importante es devolver el equilibrio, devolver lo que se había deformado por la malfunción. Entonces, nosotros vamos a utilizar aparatología bimaxilar, vamos a utilizar aparatología que va a trabajar a nivel de la musculatura, esta musculatura que va a dirigir, ¿sí?, la nueva posición mandibular. Y nosotros lo que tenemos que hacer y lograr con nuestro tratamiento es que esa información de esa nueva ubicación que nosotros le damos a esta mandíbula debido a un estiramiento muscular sea captado, receptivo por este sistema nervioso central para que tenga esa información y la cambie, ¿sí? Vamos a trabajar sobre las estructuras a nivel muscular, estirando el músculo. El aparato trabaja indirectamente a nivel de las alveolares, devolviendo y armonizando las estructuras, ¿sí? Entonces es muy importante comprender que el aparato es la pesa del gimnasio en nuestra boca. El aparato ortopédico funcional es la pesa del gimnasio. Nosotros incorporamos a la boca ese aparato con una nueva dirección mandibular que va a tener mi paciente, y ahí va a empezar a trabajar la musculatura, cambiando la información y la dirección de ese músculo, ¿sí?, para tener una nueva oclusión. Me avisan si hablo muy rápido. Yo hablo muy rápido, pero estoy tratando de hablar muy lento, así nos podemos comprender. Entonces yo cuando comencé a trabajar con la ortopedia, mis hijas fueron las responsables de que este curso esté hoy acá. Ellas usaron todos los aparatos de ortopedias habidos y por haber, y siempre tuve la duda si realmente vale la pena colocar un aparato sabiendo que después voy a finalizar en algún tratamiento. Si hago 2 aparatos ortopédicos, ¿se justifica para el paciente? ¿Cuál es el momento oportuno de tratar mi paciente? Es muy importante saber que estamos tratando pacientes en etapa de crecimiento. Mientras el paciente esté en etapa de crecimiento, lo vamos a tratar con ortopedia.
convencional y ortopedia funcional, ¿sí? Todas estas preguntas me llevan a mí a decirles hoy de que sí, hay que trabajar apenas diagnosticamos la maloclusión, apenas el niño deja que nosotros podamos trabajar dentro de la boca, vamos a intentar ir equilibrando estas estructuras óseas y dentarias y dentoalveolares, sabiendo que probablemente necesite más de un tratamiento, pero no voy a dejar de actuar. Siempre voy a actuar en el momento que yo veo la maloclusión. ¿Por qué? La maloclusión en un niño generalmente está dada por una malfunción, entonces tenemos que buscar aparatología que nos permita a nosotros corregir las funciones para que se pueda corregir esta forma. Entonces, ¿cómo trabajo yo? Yo principalmente lo primero que hago es veo al paciente, evalúo la edad biológica del paciente, y al evaluar la edad biológica yo tengo que saber en qué pico de crecimiento, ¿sí?, de esta maduración esquelética está mi paciente. Si yo agarro a un paciente para tratarlo y está en un pico de crecimiento, los pacientes, hasta que llegan a una edad adulta, el ser humano, hace picos de crecimiento. En cada pico de crecimiento es el mejor momento para tratar a mi paciente, porque estamos aprovechando ese estirón que hace el niño para que la aparatología funcione mejor, ¿sí? Tenemos que evaluar, cuando mi paciente se sienta al sillón, yo evalúo las funciones, evalúo la respiración, le pregunto a la mamá si el paciente respira por la boca, si respira por la nariz, si ronca por la noche. También evalúo en las radiografías de perfil cómo están sus adenoides, porque la podemos evaluar, cuánto están ocupando esa vía aérea perfecta, que debe ser un embudo perfecto si esas adenoides están invadiendo esa estructura. Tenemos que evaluar la deglución del paciente. Hoy en día estamos frente a niños que son muy perezosos para comer, para alimentarse. Entonces vamos a hablar y trabajar un poco sobre la deglución con los padres. La masticación, la fonación, todo lo que es función. Luego vamos a diagnosticar y localizar dónde está la alteración. Si es en el maxilar superior, si está en el maxilar inferior o si es combinada. En base a eso, vamos a ver todo este diagnóstico integral del paciente. Vamos a agarrar mi caja de herramientas, en el cual tengo mucha aparatología, y ahí voy a elegir la indicada para mi paciente. No todos los pacientes usan el mismo aparato. En ortopedia funcional hay un aparato que es el activador abierto elástico de Clamp, pero el Clamp no es para todos los pacientes. Hay aparatos bimaxilares mucho mejores, ¿sí? Pero si el paciente tiene las características para ese aparato. Esto es algo que lo quiero hacer en forma rápida, pero me gusta entender cómo son las osificaciones del maxilar superior y de la mandíbula. La osificación y los crecimientos de ambas estructuras de la cara, en la cual nosotros trabajamos, son totalmente distintas. Tenemos una osificación que es endocondral, que es una osificación que está influenciada por la herencia, más allá de la función. Se den estas zonas expuestas a la fuerza de presión. Se dan en estos huesos de la cara y el cráneo, que aunque yo le ponga un freno, van a crecer igual, ¿sí? Por ejemplo, la mandíbula. Nosotros a la mandíbula le podemos poner un escamia en el frente y va a crecer igual, ¿sí? En cambio tenemos otra osificación que es la intramembranosa, que es esta osificación que se da en estas zonas de la cara y el cráneo que se ve estimulados por fuerzas de tensión. Son estas zonas que necesitan estímulos ambientales, como por ejemplo la masticación, la fonación, la deglución. Todas estas funciones orofaciales van a ser
que ese maxilar superior crezca. El maxilar superior no tiene potencial de crecimiento solo, crece por estímulos, crece por la lengua, crece por los carrillos, crece por la función. A diferencia de la mandíbula, que va a crecer aunque nosotros no querramos. Entonces tenemos aquí una topografía de dónde está cada osificación. El complejo nasomaxilar y la bóveda de cráneo, ¿sí? Tiene una osificación intramembranosa, ¿sí? Y la mandíbula y la base del cráneo y el septum tienen osificación endocondral. El complejo nasomaxilar está el maxilar superior y la mandíbula es endocondral. Son dos crecimientos distintos y osificaciones distintas que es muy importante saberlas. Y acá decimos que la mandíbula está conectada a la base de cráneo por la articulación. La articulación temporomandibular, ¿sí? Está unida, es lo que me une el cráneo a la mandíbula. Cada vez que esta base de cráneo crece, la mandíbula va a crecer y de esa forma hay una adaptación articular. ¿Estamos? La parte alveolar, la parte dentoalveolar de la mandíbula puede sufrir alteraciones por algún problema de función alterado del paciente. Pero lo que es la base de la mandíbula, toda la mandíbula va a crecer como crece base de cráneo. Hay un cefalograma que nosotros utilizamos mucho en pacientes en crecimiento, que es el cefalograma de Bjork-Scharabach, que algunos lo deben conocer, y ahí vemos cómo relacionamos el crecimiento de la mandíbula con base de cráneo. Como crece base de cráneo, crece mandíbula. ¿Sí? Entonces acá donde puede haber un pequeño desfasaje en lo que es el crecimiento mandibular. En cambio, como les dije recién, el maxilar superior crece por las funciones. ¿Sí? El septum nasal, ¿sí? Está influenciada por la herencia. ¿Sí? Verticalmente, pero después el maxilar superior en sí, necesito de las funciones, necesito de este estímulo, de esta tensión interna para que crezca. Y si no lo tiene, se lo vamos a dar con algún aparato. ¿Vamos bien hasta ahora? Ruth, vos cualquier cosa me avisás. Quiero que me comprendan. Entonces yo quiero que analicemos estas imágenes. Decimos que la oclusión del paciente, la oclusión, ¿sí?, de un paciente que está en crecimiento, es el resultado de la coordinación de estos arcos dentarios, mediante compensaciones o dentoalveolares o posicionales. Observemos la foto del medio. Aquí observamos una mordida abierta anterior, posiblemente por una interposición de la lengua. Paciente cada vez que deglute, coloca la lengua allí. Cuando habla, produce mucho las zetas, el ceceo. Esto hace de que la lengua esté interpuesta todo el tiempo ahí adelante. Entonces, ¿qué pasa con estos arcos dentarios, con estas alveolares? Se compensan. Fíjense cómo los dientes, ¿sí?, alveolares superiores e inferiores tienen como esta inclinación hacia adentro, hacia el centro, intentando compensar. Fíjense aquí, esta que les estoy marcando, hay una mordida cruzada, posterior, unilateral, posiblemente por un contacto prematuro, ¿sí?, de un canino. Entonces el paciente laterodesvía la mandíbula, ¿sí?, buscando ¿qué? Masticar. El paciente, la biología es sabia, y entonces de esta forma el paciente laterodesvía, compensa, ya sea o dentoalveolarmente o posicionalmente. Bueno, me gusta mucho leer y he encontrado este estudio que es muy hermoso, que nos habla, es un estudio de patrones genéticos asociados a las clases 2 esqueletal. ¿Y qué dice? Que a las clases 2 esqueletal se les asocia las cadenas pesadas de miosina. Muy interesante porque la cadena pesada de miosina son las cadenas encargadas de la contracción del músculo, ¿sí?
es una proteína contráctil y relaciona este estudio, las clases 2, con estas cadenas pesadas de miocina. Entonces, determina las funciones como máxima y óptima contracción, potencia, velocidad de fuerza mecánica y eficiencia. ¿Qué me quiere decir esto? Que las clases 2, más allá de tener un componente genético, están muy relacionadas con la parte muscular. Por eso nosotros trabajamos mucho las distorrelaciones, ¿sí? Las clases 2 esqueletal, con aparatología funcional, devolviéndole la función a los músculos que no están funcionando correctamente. Entonces, este estudio me pareció muy interesante para compartírselos. Y también, obvio que estaba el estudio de las clases 3 esqueletales. Y las clases 3 esqueletales, aquí dice, en todo este grupo de niños que tenían clase 3, se vio que había una alteración o estaba más relacionada al factor de crecimiento fibroblástico. Y este factor de crecimiento fibroblástico es un factor que aumenta el índice de actividad mitótica, facilitando que a las células, a todas las células precursoras ¿de qué? Del hueso, del tejido de sostén, ¿sí? Condroblasto, colágenoblasto, osteoblasto, todas estas células que van a ir a la parte del sostén del hueso. Entonces es muy importante acá analizar y entender que las clases 2 están más relacionadas con la contracción muscular, más allá de la impronta genética, con la morfología y la función muscular. Y las clases 3 está más relacionada con el sistema de soporte óseo, con el cartílago y el hueso. Entonces, cuando yo ya veo que en mi consulta viene un paciente de clase 2 en crecimiento, yo ya sé que voy a trabajar mucho a nivel sagital la parte muscular. Voy a reeducar a esta musculatura propulsora de la mandíbula para que al sistema nervioso central se le cambie la información que tenía a la nueva que yo le voy a dar. En cambio, los pacientes de clase 3 tienen una musculatura generalmente propulsora bastante importante. Entonces, voy a tener que trabajar en otro sentido, no tanto a nivel muscular, sino a nivel más esqueletal en el maxilar superior. Entonces, dentro de toda la aparatología fija y removible de ortopedia que hay, las que uso habitualmente y la que yo enseño porque son las que dan resultados óptimos. Dentro de lo que es la ortopedia fija, propiamente dicha, tenemos el disyuntor, que trabaja en la sutura media palatina, transversalmente, abriendo ese maxilar superior, y la máscara de tracción posterior-anterior, que trabaja a nivel sagital, a nivel antero-posterior. Y dentro de la aparatología removible, bimaxilar, funcional, tenemos el Bionator, que es un aparato que se utiliza para pacientes con interposición lingual, el activador abierto elástico de Clamp, que es un aparato muy versátil, es bimaxilar, Bimbler, que es otro aparato bimaxilar, el que uso es el A, el B y el C. Bimbler tiene 23 variedades de aparato. Cristina Costa estaba bostezando. Está con sueño, pobre. Yo los miro, yo los miro. Entonces, entonces vamos a, es que allá ya es tarde y hay que ir a descansar. Bueno, y después las placas activas, que las placas activas son uno de los aparatos de ortopedia más viejos que existen, prácticamente están en desuso, pero hay algunas placas activas para cosas específicas que yo todavía sigo utilizando porque me sirven para ciertas cosas que lo vamos a aprender.
Entonces, como les dije, y hablamos de qué es el pretratamiento, son todas estas maniobras que vamos a hacer previos a meternos con una ortodoncia, o convencional o con una ortodoncia prequirúrgica. Entonces, nosotros, ahora que la cirugía ortognática tiene más alcance, por lo menos allá seguro que sí, acá en Argentina, gracias a Dios, de a poco también, nosotros cuando diagnostiquemos un paciente en crecimiento y veamos que ese paciente en crecimiento tiene un potencial de crecimiento aumentado de esa mandíbula, sabiendo que lo más probable es que termine en una cirugía ortognática, yo lo voy a tratar igual. Voy a tratar el problema en el momento que yo lo diagnostico. Pero yo le aviso al paciente, ojo, que puede suceder que, para que me esté escribiendo, que puede suceder que, bien, perdón, que puede suceder que este paciente luego necesita una cirugía posterior, pero lo vamos a tratar igual, ¿sí? Vamos a ir compensando esos maxilares, porque si yo tengo un paciente con una relación de clase 3 así, en una etapa de crecimiento, y yo lo compenso, pero sé que cuando siga creciendo y haga otro pico se va a volver a descompensar, no sería lo mismo que si en un primer momento yo no lo trato y el crecimiento cada vez empeora la maloclusión. Lo importante, y es lo que yo siempre le digo a mis alumnos, es diagnosticar y saber cuál va a ser el futuro crecimiento de mi paciente. Yo tengo las herramientas para hacerlo, lo tengo que saber. Entonces, todas estas maniobras, eliminar hábitos, evitar daño de dientes de soporte, pacientes que vienen con una protrusión incisiva muy grande, muy expuesta a golpes, yo tengo que solucionar eso. Tengo que devolverle función. ¿Vamos bien? Perfecto. Esperen que... Entonces, dentro de los tratamientos para eliminación de hábitos tenemos la deglución atípica, la succión digital y el uso del chupete. Son hábitos que vamos a pelear con las madres y padres para eliminarlos. Dentro de la corrección de estas estructuras dentoesqueletales, vamos a trabajar sobre mordidas cruzadas a nivel anterior, mordidas cruzadas transversales, anomalías verticales y sagitales. Algo que yo disfruto de la ortopedia es cuando nosotros agarramos un paciente en crecimiento con una anomalía vertical de sobremordida. La ortopedia funcional es buenísima y es excelente para poder corregir esta sobremorbilidad por la sobreerupción, generando la sobreerupción de los primeros molares permanentes. Todo ortodoncista sabe que la sobremordida es un dolor de cabeza. Entonces, si podemos trabajarlo, diagnosticarlo en un niño, después la ortodoncia es más simple. Bueno, las extracciones seriadas es muy importante cuando nosotros analizamos, hacemos un análisis de las arcadas dentarias y observamos que no hay lugar para las piezas dentarias que quepan en ese maxilar, que las piezas dentarias permanentes le falta lugar, lo que vamos a hacer es extracciones seriadas. ¿Estamos? Vamos a trabajar la protrusión dentoalveolar. Yo la protrusión dentoalveolar la estoy haciendo mucho con placas activas. Yo soy ortodoncista y hago 2x4, pero reniego menos con las placas activas. Algo que es importante saber, para mí yo creo que es importante saber qué es una disgnasia. Esta alteración, esta pérdida de este equilibrio funcional que tiene mi órgano bucal. Yo necesito diagnosticar dentro de las disgnasias en cuál encaja mi paciente. Esta alteración, esta falta de armonía entre las estructuras óseas y alveolares, ¿quién la está organizando? ¿Quién la está generando?
Entonces, dentro de estas alteraciones, vamos a tener la endognasia, que la endognasia es esa compresión de los maxilares, pero de origen óseo. Yo tengo que evaluar a mi paciente con un retractor de labios, hacerle morder, y tengo que evaluar aquí, ¿sí? Si el maxilar superior es más pequeño que el inferior, en su base ósea, estoy hablando de un problema transversal de origen esquelético. Aquí la solución es trabajar a nivel del hueso, de la sutura media palatina. Yo este paciente no lo puedo solucionar, ni lo voy a solucionar con una ortopedia funcional, porque acá, más allá de que si hay una alteración de función, hay un crecimiento transversal disminuido de ese maxilar superior con respecto a la mandíbula. ¿Qué tengo que ver siempre entonces? Las bases óseas superiores e inferiores. Yo a mis pacientes les explico de una forma muy gráfica y les digo que el maxilar inferior es la olla y el superior es la tapa de la olla. Cuando yo estoy por poner a hervir los fideos y empiezo a poner ollas, busco la tapa que sea para esta olla. En este caso, esta tapa de esta olla es más pequeña, la tengo que expandir, la tengo que ampliar con alguna aparatología para que quede bien, funcione bien, ¿sí? Entonces la endognasia es cuando hay una alteración de origen óseo. Pero ¿qué pasa cuando la alteración es de origen alveolar? Cuando las bases óseas yo las veo bien. Yo aquí veo las bases óseas bien. Miren aquí arriba, la base ósea del maxilar superior, base ósea del maxilar superior, inferior, inferior. ¿Qué observamos aquí? Aquí hay una lengua que se está interponiendo, una deglución atípica, ¿sí? Que está generando esta compresión dentoalveolar. Esta compresión dentoalveolar hace que estas arcadas dentarias tengan esta forma. Entonces yo aquí sí me meto de lleno con ortopedia funcional o con ortopedia fija, yo aquí me voy a meter de lleno para trabajar sobre esas estructuras alveolares. La ortopedia funcional de los maxilares actúa a nivel funcional y a nivel alveolar. Nosotros no podemos colocar una ortopedia funcional si queremos tratar algo de origen esqueletal. Esto con ortopedia funcional no lo vamos a solucionar. Puede que necesite una ortopedia disyuntor, abrir esa sutura media palatina y después puede que necesite un aparato ortopédico bimaxilar. Pero primero hay que solucionar y equilibrar las bases óseas. Y es tan simple como con un abrebocas separar las mejillas del paciente y observar. De frente, la tapa de esta olla, ¿es pequeña o está bien? Aquí sí, nos podemos meter de lleno con un clamp que me va a controlar la lengua, va a evitar de que esa lengua siga estando ahí molestando en ese lugar. El clamp va a hacer que los carrillos, esta fuerza de los carrillos tan fuerte, me los separe, me aísle todo el proceso dentoalveolar superior e inferior, con las aletas acrílicas por dentro, con el cofén que me va a ayudar como un recordatorio para la lengua. Tengan en mente, estas oclusiones, estos problemas transversales alveolares, los solucionamos con ortopedia funcional y quedan hermosos. Ya les voy a mostrar. Entonces, tenemos dentro de lo transversal, si observamos aquí, esta boca es de Juanse, de un paciente mío, separamos carrillos y boca y labios, y miren, ¿cómo está ese maxilar superior con respecto al inferior? Está mucho más pequeño. Ese maxilar superior, que debería ser más grande que el inferior, está por dentro. ¿Y qué está por dentro? ¿Lo alveolar o lo alveolar y lo esqueletal? Todo ese proceso esqueletal está por dentro del inferior. Yo tengo que trabajar a nivel del hueso de esa sutura media palatina. En cambio aquí la vemos a Pía. Pía tiene una boquita muy pequeñita y miren esta
inclinación de los dientes de los sectores laterales. Observen cómo los dientes, todos esos procesos alveolares van hacia el centro, convergen hacia el centro. Pero miren, ¿qué tengo que observar yo para hacer un diagnóstico? ¿Cómo están mis bases óseas? Mis bases óseas están bien, están correctas. Entonces yo aquí puedo trabajar tranquilamente con un aparato ortopédico bimaxilar para trabajar sobre estas estructuras alveolares que por alguna razón esa lengua probablemente está haciendo nada, la lengua no está remodelando las alveolares. Y esos carrillos quizás están haciendo una presión excesiva hacia adentro, entonces alveolarmente hay una descompensación. Pero las bases óseas están bien. Uy, me falta un montón. Voy viendo la hora, pero si me van a retar. Otra cosa que es importante que analicemos son las líneas medias. Nosotros cuando tomamos registros de mordida tenemos que saber que la línea media dentaria coincida o no con nuestro maxilar. Porque nosotros vamos a tomar un registro de cera de mordida y nuestras bases óseas deben estar a la misma altura. Yo no puedo guiarme por la línea media si el paciente la tiene desviada con su maxilar. Lo mismo con la mandíbula. Para la línea media superior tomo como referencia mi rafe medio. Para la línea media inferior voy a trazar una bisectriz que pasa tangente a esas caras linguales. ¿Sí? Suele coincidir con el frenillo lingual, suele coincidir. Entonces vamos a tener disgnasias verticales, mordidas abiertas, sobremordida, sagitales, vamos a tener mesiorrelaciones, distorrelaciones. Acá en el área de las mesiorrelaciones tengo que evaluar el escalón distal postlácteo, si es un escalón recto, porque puede ser que esta mordida anterior sea de origen alveolar y no esqueletal. Bien. Entonces vamos a estudiar a nuestros pacientes en los 3 planos del espacio, a nivel transversal, vertical y sagital. Aquí tenemos, esta es la boca de mi hija, cuando era muy pequeñita, ella tenía una mordida cruzada unilateral. Aquí tenemos un canino, esto es posicional, hay una laterodesviación posicional de la mandíbula, ¿sí? Verticalmente, esto se soluciona muy hermoso con ortopedia funcional. Estas alteraciones verticales de sobremordida. Y podemos tener pacientes como estos, que es un paciente mío, que tenía una alteración transversal, sagital, vertical. Era ya muy complejo. Entonces, si hablamos de aparatología ortopédica, vamos a hablar de estos aparatos que van a transmitir fuerzas. Y estas fuerzas van a ser transmitidas a todo el sistema a través de los músculos. Nosotros vamos a tomar un registro de mordida constructiva, vamos a tomar una nueva posición mandibular con respecto al maxilar superior, y lo que vamos a hacer es colocar luego ese aparato con esta nueva información muscular y lo vamos a meter en la boca del paciente. Lo vamos a colocar dentro de la boca del paciente y esa pesa de gimnasio que es ese aparato va a hacer que esa musculatura trabaje todo el tiempo, cada vez que el paciente habla, cierra la boca, deglute. Estos activadores, estos aparatos de gimnasia van a ser indispensables para el tratamiento exitoso de mis pacientes. ¿Sí? La ortopedia funcional trabaja en pacientes en crecimiento, ¿sí? Y el objetivo es una reeducación neuromuscular al sistema nervioso central y a nivel muscular. Esos axones que llegan al hueso, iba a decir, al músculo, van a tener que cambiar esa información para que esa transmisión de esta nueva postura mandibular sea la correcta.
la que yo planifico. Voy a utilizar fuerzas intermitentes, son fuerzas que las genera mi propio paciente, no son dañinas, ¿sí? Estos aparatos están sueltos en boca, no hacen fuerza ni presión excesiva, trabajan con la musculatura de mi paciente. Entonces, a nivel muscular, decimos que va a devolver la función normal del músculo. Si yo tengo un músculo pterigoideo lateral que está dormido, porque el paciente tiene una distorrelación, yo lo voy a activar ese pterigoideo lateral. Voy a activar ese músculo propulsor mandibular mediante esta mordida constructiva, ¿sí? Sobre el sistema nervioso, crea nuevos reflejos condicionales y elimina aquellos que estaban causando la mala oclusión. Voy a hacer un cambio del chip, le digo yo a los alumnos, en lo que es neuromuscular en mi paciente. Ese es el objetivo y lo que va a suceder con la ortopedia funcional. Entonces, en una distorrelación o una oclusión distal, donde estos músculos retractores y depresores están actuando de manera disfuncional, la ortopedia va a estimular estos propulsores y elevadores gracias a la mordida constructiva, ordenándole al cerebro a esos músculos que se reorganicen en este nuevo reflejo condicional. Yo le doy la información al músculo que se reorganice en este nuevo reflejo. De eso se basa la ortopedia funcional de los maxilares. A nivel de la articulación, hubo mucho tiempo que se decía que sacaban el cóndilo de la cavidad glenoidea y generaba iatrogenia. No, hay varios estudios que se sabe que todo lo que es ortopedia funcional lo que hace es generar en la fosa glenoidea cambios, ¿sí? Hay reabsorción, hay aposición, ¿sí? Cada vez que el cóndilo avanza hacia adelante. Bien. Algo que quiero contarles y que a mí me da mucha alegría es que la ortopedia funcional dejó de ser exclusiva hasta los 9 años de edad, como los viejos maestros nos habían inculcado. Hoy hacemos ortopedia funcional en pacientes de 14, 15 años, 16 años. No nos importa la edad cronológica. Nosotros analizamos la edad biológica del paciente y en base a eso vamos a ver si mi paciente está apto o no para recibir un tratamiento ortopédico. ¿Sí? Entonces decimos que esta dinámica de tratamiento que le voy a dar al paciente tiene dos limitantes. La edad biológica de mi paciente, que sea la adecuada, y el uso del aparato. El aparato hay que usarlo, pero no 24 horas al día. Hay que usarlo un mínimo de 8 horas consecutivas. Entonces nosotros le decimos al paciente que el aparato lo use después de cenar, se lo coloca hasta el otro día. No hace falta que lo lleve al colegio ni ninguna actividad, porque el aparato funciona igual. Hay un montón de estudios que los tengo en el curso para mostrárselos, que vienen receptores, chips que se ponen en los aparatos y se han hecho estudios de ver cuánto usa el aparato el paciente y qué resultados obtenemos. Y la verdad que es fantástico. Entonces nosotros vamos a trabajar en este sistema estomatognático y lo que vamos a hacer es reorganizar la musculatura para devolverle la función y la forma, ¿sí?, a estas estructuras dentoalveolares, y lo vamos a hacer ¿en base a qué? En base a una mordida de trabajo, a una mordida constructiva que va a ser guiada ¿por quién? Por la mandíbula. Entonces la mandíbula nos va a guiar nuestra posición de trabajo. ¿Hacia dónde? La mandíbula me puede guiar la posición de trabajo hacia adelante, ¿sí?, hacia abajo y hacia adelante, o solo hacia abajo. Depende la oclusión de mi paciente. Yo voy a tener que educar, entrenar a mi paciente para que haga y me dirija este movimiento,
Y en base a eso va a ser mi mordida constructiva. Tenemos que saber que la contracción que genera el aparato es una contracción isométrica. El músculo se alarga, se estira, y esa contracción es la que genera que haya cambios. Y esto es re interesante, es un artículo que hablaba sobre el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Es un artículo que hablaba sobre nosotros cuando hacemos adelantamientos mandibulares, no pueden ser más de 6 milímetros. No podemos exceder la fuerza que ese músculo puede tolerar. Porque el órgano tendinoso de Golgi es un receptor nervioso, es este que está aquí, que está dentro del músculo, y el uso muscular es este de acá, este receptor nervioso dentro del músculo. Y el órgano tendinoso de Golgi une el músculo al hueso, lo une. ¿Y qué pasa? Tiene como función este órgano detectar si se produce algún exceso de tensión muscular. Si hay un exceso de tensión muscular, hay fatiga. Si hay fatiga muscular, el músculo no trabaja. Por eso es muy importante, y les muestro, este es un artículo muy lindo, que hablaba del por qué no podemos generar avances de 10, 13, 14 milímetros mandibulares por esta razón. El órgano tendinoso de Golgi va a decir, no, recaptura el músculo y no se va a estirar porque hay fatiga. Entonces el objetivo nuestro va a ser que esas estructuras en forma de proa, triangulares, debido a la mala función, se armonicen, ¿estamos? Es algo muy importante que nosotros con ortopedia no vamos a cambiar el biotipo de mi paciente. Mi paciente nace braquifacial, morirá braquifacial. Mi paciente nace dólico-facial, morirá dólico-facial. ¿Qué es lo importante del biotipo de mi paciente? Es la musculatura. ¿Por qué? Porque hay aparatología ortopédica que está contraindicada en pacientes dólico-faciales. Por eso yo necesito saber qué musculatura tiene mi paciente. Sea una musculatura débil o una musculatura más bien fuerte. Bien, para evaluar la edad biológica de mi paciente, yo me tengo que basar en los índices de maduración esquelética. Y los índices de maduración esquelética me hablan de que en el niño, ¿sí?, en el varón, el índice de maduración esquelética yo lo veo reflejado en el tono de voz. Los niños cuando empiezan a cambiar esa voz, que empiezan a tener esa voz más aguda, ese índice de maduración esquelética ya me está diciendo que ese paciente está en el pico máximo de crecimiento. Está llegando a ese pico máximo. Y en las niñas, nosotros le preguntamos cuándo fue su menarca. ¿Se comprende lo que es menarca? ¿Ya sí? Bien. Entonces, las niñas, cuando obtienen su menarca, ¿sí?, que se hacen mujeres, ahí nos indica que esa niña está en el pico máximo de crecimiento, ¿sí? Otro instrumento muy válido que utilizamos y que se sigue utilizando mucho es la radiografía carpal. La radiografía carpal está muy relacionada directamente con los huesos propios de la cara, con los huesos de la cara. Entonces la maduración del sesamoideo, que es un huesito muy pequeño que vamos a buscar en la radiografía carpal, me está indicando que ese paciente finalizó su crecimiento. Entonces, hoy en día, este artículo es muy nuevito, 2016, dice que este pico puberal de crecimiento es cuando cambia de la niñez a la adultez, ¿sí? En las mujeres, generalmente entre los 10 y 15 años, y los hombres entre los 12 y los 17. Y antes a mí mi maestro de ortopedia me decía hasta los 9 años como mucho. No, gracias a Dios
tenemos todos estos estudios, mucha gente que estudia y se dedica a investigar, y hoy podemos tratar a estos pacientes con ortopedia funcional si sabemos y detectamos en qué etapa de crecimiento se encuentra. Bueno, estos son artículos que los pongo porque a mí me gustan, habla mucho sobre, yo tengo una endocrinóloga, amiga, que le derivo muchos pacientes. Nosotros que hacemos odontopediatría, que trabajamos con niños, podemos diagnosticar o abrir el ojo para ver si hay algún problema, por ejemplo, de hipotiroidismo, ¿sí? Que son esos niños que pueden tener crecimientos maxilares más pequeños, mucho retraso en el recambio dentario, lo podemos evaluar y nosotros podemos diagnosticar, no diagnosticar, abrir el ojo y derivar al especialista. Bueno, acá en Argentina hay un tema con el tema de la obesidad, del peso en niños. Se trabaja mucho por el sedentarismo que hoy los niños tienen. Y bueno, dicen que los niños obesos tienen una maduración más rápida, ¿sí? Y un recambio más acelerado dentro de su cavidad bucal, ¿sí? Y también la deficiencia de la hormona de crecimiento. No es un síndrome, sino es que esa hormona de crecimiento está muy deficiente, entonces los pacientes tienen más retraso en lo que es el crecimiento de toda su estructura esqueletal y mucho retraso también ¿cómo se llama? En la erupción. Pero bueno, esto es a modo de información para que sepamos que somos profesionales de la salud y tenemos que aprender a trabajar en equipo con los otros profesionales. Entonces, esta imagen a mí me encanta porque habla de la neutralización de las fuerzas para que los procesos entoalveolares estén equilibrados. La lengua tiene que estar apoyada sobre el paladar, la lengua tiene que tener una posición alta, no debe estar echada, debe trabajar hacia afuera, los carrillos hacia adentro, neutralizando las fuerzas, y de esa forma hay armonía y hay función. Y esto es lo que yo quiero lograr en mi paciente con ortopedia funcional. Neutralizar esas fuerzas para que todo el sistema estomatognático trabaje armónicamente y yo después, si tengo que hacer una ortodoncia convencional, sea una ortodoncia más simple, ¿sí? Y mucho más corta. Les quiero mostrar unos casitos clínicos de pacientes míos, de lo que hago yo en consulta. Ella es Matilda, es una niñita muy pequeñita que vino hace varios años a mi consulta. La deriva, ella iba a fonoaudióloga, hacía reeducación fonoaudiológica por su lengua y me la deriva a mí para que observe. ¿Qué es lo primero que yo hago? Yo al paciente lo observo, le veo la cara, le digo que sonría, yo ahí en esa sonrisa ya observo que hay alguna alteración. Separo labios y mejillas y observo que esa olla es más chica, que esa tapa es más chica que esa olla, que ese maxilar superior, todo su proceso esqueletal está por dentro del inferior. Entonces, acá es donde yo digo, tengo que trabajar primero a nivel esqueletal y también a nivel sagital. Entonces, esta paciente yo le coloqué un disyuntor. Esta es una aparatología de ortopedia fija que trabaja a nivel de la sutura media palatina, ¿sí? Abriendo ese maxilar superior transversalmente, compensando con el inferior. Asiste el disyuntor, generalmente lo hago a 4 bandas o a 2 bandas, aquí porque necesitaba para la máscara. Ese disyuntor es un tornillo que se abre, yo le voy a dar indicaciones al paciente para que lo abra de forma rápida, porque estamos trabajando en el hueso. Necesito separar esa sutura. Luego del disyuntor, hablo con la mamá y le digo, bueno, ahora vamos a necesitar colocar un aparato para corregir el hábito. Yo necesito trabajar ese hábito. Entonces,
la madre no quiere y quieren seguir yendo a fonoaudióloga, perfecto, siguió yendo a fonoaudióloga. Miren cómo mejoró la sonrisa, miren transversalmente cómo se ven más dientes ahora, no está más comprimida, la paciente respira mejor. El piso de fosas nasales del maxilar superior, la paciente respira, pero no le hicimos nada más porque no accedió. Entonces hizo mucho tratamiento fonoaudiológico, fue muy constante, ahí estaba su lengua interpuesta todavía, y vuelve, después de varios años, a control, porque ya quería ponerse ortodoncia. Entonces, ella es la Mati ya crecidita, ya vemos en la sonrisa que no tiene más la interposición lingual, veo las fotos intraorales, esta paciente no le hice más nada que controlarla, después desapareció un tiempo y ahora vuelve. Entonces yo veo esta oclusión, que no es la ideal, pero ¿qué hubiera sucedido si yo no le hubiera hecho nada? ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer un tratamiento de ortodoncia y listo. Entonces yo necesito dejar preparado una boca que yo después pueda trabajarla sin tanta dificultad. Radiográficamente hizo todo el recambio dentario, tiene diastemas. Ya veremos con ortodoncia cómo lo solucionamos. Pero con ortopedia yo digo que fue un éxito, porque yo corregí transversalmente, fue a la fonoaudióloga y hoy está así. Esta es otra niñita, como yo les digo siempre, veamos la cara de la paciente, observen en la foto aquí de frente el surco mentolabial, el puntillado de ese mentón, esos dientes bien hacia adelante. Esta paciente viene a la consulta porque en el colegio le decían que tenía muchos dientes, entonces lloraba y no quería ir al colegio, mi amor. Y la mamá la había llevado a un odontólogo, y el odontólogo le dijo, vamos a hacerle extracciones de premolares superiores para corregir esa oclusión. Yo evalué a la paciente con todos los índices de crecimiento que tengo en mi mano, y dije, estamos todavía a tiempo de tratarla con ortopedia. Entonces le digo a la madre, vamos primero a tratarla con ortopedia, ejercitar esa musculatura, llevar esa mandíbula hacia adelante, y después hacer la ortodoncia sin extracciones. Pero la paciente tiene que usar el aparato. Entonces, miren esta foto de frente, a diferencia de la anterior, miren estas alveolares, las bases óseas están a la misma altura, yo no tengo que trabajar a nivel del hueso maxilar superior. Bien, paciente casi termina ya su dentición, la protrusión dentaria superior importante. A esta paciente le coloqué un activador abierto elástico de Clamp, es un aparato bimaxilar que tiene mucho acrílico y trabaja muy bien. Los modelos se montan a nivel mano, no usamos articulador, ni oclusor, ni nada. Yo lo que necesito hacer es un registro de cera, de mordida, en la nueva posición mandibular. Para que esta mandíbula vaya hacia adelante, yo tengo que tener el registro de cera. Y en base a este registro, el laboratorista va a diseñar la pesa del gimnasio, que es el clamp. Aquí está el clamp, como viene. Hay que hacerle varias adaptaciones de los arcos vestibulares, del COFEM, de los arcos linguales, para que funcione realmente. No es lo coloco en la boca, no. Hay que saber qué función cumple cada alambre que tiene y cómo manipularlo para que dé resultado. Si no, no sirve, no hace nada. Entonces coloco el clamp en boca, así estaba inicialmente.
La paciente usaba mucho el aparato, yo empiezo a observar esto, empiezo a observar que la paciente ya muerde en esta posición anterior, en esta mordida de trabajo que yo diseñé. Observamos esa apertura lateral es normal por el acrílico. Ese acrílico yo lo voy a ir desgastando levemente todas las veces que la paciente venga. Yo las fotos las saco cada 2 meses, generalmente 2 meses después. La paciente viene con esta posición mandibular, sin dolores articulares, sin nada. Miren cómo se van redondeando las arcadas. Miren cómo mejora transversalmente y sagitalmente con un aparato bimaxilar, pero bien adaptado. Yo le digo al aparato qué hacer. Vamos mejorando esas arcadas dentarias, las formas. Seguimos trabajando, muy constante la paciente. Y así finalizamos con ella. Ya con un contacto molar es suficiente para que después el sector lateral se encuentre nuevamente. Entonces, estas arcadas hermosas que quedan redondeadas, generando una armonía que me encanta, con una felicidad de ella. Miren cómo la zona aquí que tenía mucha fuerza hacía para cerrar los labios, cómo mejoró. La proyección de los incisivos mejoraron mucho. Entonces, esta paciente que yo le diagnostiqué que podíamos hacer ortopedia porque su edad biológica me lo permitía, logré estos resultados. Esta paciente ya terminó con ortodoncia, me faltarían las fotos finales, pero si no, no hacemos tiempo. Tuvo ortodoncia fija, sin extracciones, y anduvo muy bien. ¿Tengo tiempo, Ruth, para, o no sé, puedo seguir un casito más al menos? Horacio, ¿puedo seguir un casito más? Sí, y pienso que sí. Por mí no hay problema. Bien. Esta paciente es una niña, ¿sí? Que viene a la consulta porque muerde para adelante, le hacemos la cefalometría, es una paciente que tiene una mordida cruzada anterior. Esta mordida cruzada anterior la voy a diagnosticar bien, voy a ver transversalmente, esos maxilares están bien, están armónicos, entonces voy a trabajar a nivel alveolar. Y lo que yo tengo que analizar aquí, si coloco una aparatología bimaxilar o una máscara, es el escalón poslácteo. Miren esas arcadas cuadradas debido a la interposición que había ahí con esos dientitos. Y yo aquí tengo que evaluar, ¿no? Esto es un escalón recto poslácteo. Esta paciente, cuando haga el recambio, va a ser una clase 1 molar. Tiene una mordida cruzada de origen dentoalveolar, que yo lo voy a trabajar, lo voy a tratar con un aparato bimaxilar, no con una máscara. No es una clase 3, va a ser una clase 1. Es una mordida cruzada anterior, dentoalveolar. Voy a utilizar este aparato que se llama Bimbler. Es un aparato que amo, Bimbler C, es para las progenies. Tomo un registro de mordida constructiva como cualquier aparato bimaxilar. Aquí está el aparato de Bimbler, igual que el clamp, tengo que saber manipular todos esos alambres para que funcione. Coloco el aparato de Bimbler. Lo bueno de este aparato es que al tener alambre interpuesto entre las arcadas dentarias, levanta la oclusión. Entonces me facilita que descruce. Luego del tratamiento con Bimbler, miren cómo mejoró transversalmente, sagitalmente. Última, puedo una más.
Esta pacientita tenía una mordida cruzada unilateral, le coloqué primero un disyuntor para trabajar con ella transversalmente. Siempre en ortopedia y en ortodoncia sabemos que solucionamos primero los problemas transversal, ¿sí? Luego lo vertical y por último lo sagital. Ese salmo bíblico lo tenemos que tener muy incorporado acá. Trabajo a nivel del hueso, ¿sí? Maxilar superior con un disyuntor. Este es un disyuntor a 2 bandas porque no necesitaba máscara de tracción. Luego del disyuntor, observo aquí abajo que le falta espacio para la erupción del canino permanente. No tengo nada de espacio para la erupción del canino permanente. Entonces, a esta niña lo que le hice fue colocarle una placa activa con un tornillo de sector. Cuando yo diagnostico estas faltas de espacio, en el momento que le diagnostico, le pongo una placa activa con un tornillo de sector que tiene un protocolo de activación y le tiene que usar todo el día. ¿Para qué? Para abrir este espacio. 1 mes y medio de tratamiento con placa activa. Miren cómo se abre el espacio. ¿Sí? A mí las placas activas están en desuso, pero esta, si no le tendría que haber puesto un arco de protrusión, unilateral, más complicado por la edad de la niña. Esto lo usó y gracias a Dios un día vino y estaba el canino allí apareciendo. Las niñas medias se centraron porque se hizo un poco de protrusión con esta placa. Por más de que le llaman placa de distalamiento, porque tiene acá todo esto que contiene para que distale, pero siempre sabemos que si trabajamos con un tornillo vamos a tener fuerza en ambas direcciones. Ahí estaba asomando el canino. Esta es la niña, luego de unos años que fue a control, y así está ahora, con el canino en boca, en etapa de recambio, y aquí está el canino, y no necesitamos hacer ningún tipo de extracción, ni extracciones seriadas, ni nada. Con una placa activa lo solucionamos. Última, esta niña es una paciente braquifacial. Bimbler es un aparato por excelencia para el paciente braquifacial, una paciente en edad temprana, dentición mixta, una sobremordida impresionante, ¿no? Ahí yo digo, ya le pongo un Bimbler. Aquí están sus arcadas dentarias. Y le coloco un Bimbler A. El Bimbler A es un aparato para trabajar estas protrusiones anteriores. Empezamos a observar que en la zona lateral, como tiene mucho alambre, hay como un escalón entre el primer molar y los temporales, todo ese sector lateral. No pasa nada, se va a ir compensando solo con el crecimiento. Miren cómo solucionamos verticalmente esa sobremordida, haciendo que el 6 sobreerupcione, y observemos sagitalmente cómo mejora la postura mandibular. ¿Sí? Bueno, eso es todo el tiempo que tengo para poder compartir con ustedes. La verdad que yo amo la ortopedia, me da resultados hermosos,